Decía el tenista Ilie Nastase que cuando no entrenaba un día lo notaba él, cuando no entrenaba dos lo notaba su entrenador y cuando no entrenaba una semana lo notaba el público. Nosotros pertenecemos al mundo de la academia, lo que, siguiendo la analogía con el tenista rumano, debería equivaler al deporte de élite mental, así que deberíamos de estar particularmente dotados para captar señales en el ambiente que nos indiquen que algo no va bien. Hace un año y medio, en un vídeo que titulé Evaluar ser imposible, anticipé ciertas consecuencias que podría producir el uso de la IA en la vida universitaria. 18 meses más tarde vamos a pasear nuestra mirada sobre los usos y costumbres de la universidad, a ver qué es lo que está sucediendo con la inteligencia artificial. Señalemos ya que, como en las pinturas medievales que dibujaban por un lado la vida de los nobles y en paralelo la de burgueses y campesinos, ante un mismo proceso histórico se desarrollan en la academia dos mundos síncronos pero no convergentes, el de los profesores y el de los alumnos. Adelantando la conclusión, diremos que nos vamos acercando al mismo abismo, pero en vehículos diferentes. Esto es reflexiones críticas y describimos lo que tenemos delante de nuestros ojos con la perplejidad desapasionada del misántropo que ve cómo los instrumentos que utiliza se van convirtiendo en cenizas, de forma lenta pero constante. Si te gusta el contenido, dale al me gusta, suscríbete y comenzamos. Observo entre mis colegas dos actitudes principales ante la IA. Por un lado, un tecnooptimismo acrítico que piensa que todos los cambios tecnológicos han traído mejoras y que esta vez va a volver a pasar lo mismo. Por otro, una cierta sensación de impotencia. Como los cambios son inevitables, cualquier acción es inútil. Ha sido aparecer la IA y en el breve plazo de 2 años, el mundo de la educación se ha llenado de expertos, ingenieros de prompts, gurús educativos y directores de másteres en los que profesores que no saben lo que es un mecanismo de atención, un transformador o el método distribucional, explican con total convencimiento cómo se maneja una IA a compañeros con menos conocimientos que ellos. Esto no quiere decir que no haya gente con conocimientos, que los hay, sino que sucede con los especialistas lo que ocurre con el jamón ibérico, que si se suman todas las patas de ibérico que cuelgan de todos los bares de España, salen muchos más gorrinos que si contamos los que están ozando bellotas en la dehesa. Eso sí, el campo, académico, se ha llenado de lugares comunes que han calado en el terreno y han dejado en el aire unas frases que se repiten en todas las conversaciones. La IA ha llegado para quedarse, todos la van a utilizar, así que hay que adaptarse. Lo mismo se dijo cuando apareció el iPhone, Internet, la televisión, la imprenta, el papiro, la rueda. Va a transformar el mercado de trabajo, pero los traductores, los archiveros, los pasantes, los X, vamos a seguir siendo necesarios y el más usado. Pues yo en mi clase la he usado este cuatrimestre y estoy muy contento con los resultados. El único topos que no escucho, lástima, es la estructura de las clases que diseñamos con Bolonia ya no sirve y hay que repensarla, o se vienen cambios para el aprendizaje profundo, pero para cada quien es libre de elegir sus lugares comunes a la hora de construir su mensaje. Por supuesto, el creciente sector de la innovación educativa se ha nutrido de todas las experiencias innovadoras con las que innumerables docentes han hecho que grupos de alumnos comparen los textos producidos por la IA con los textos escritos por los estudiantes, han generado un texto artificial y se lo han dado a corregir, o han empleado horas de clase en escribir un prompt para una versión de la IA que quedará obsoleta antes de que acabe el cuatrimestre. ¿Han producido pruebas sobre el impacto que ese trabajo produce en el aprendizaje? Es una buena pregunta a la que habría que responder con datos. Os leo en los comentarios. Más allá del ámbito docente y dado que las IA tienen que ver con el lenguaje, ¿se está creando un sector industrial para reivindicar una IA propia de base española que domine al menos este idioma y la cultura que se refleja a través de sus textos? Solo puedo ver este punto desde la pequeña rendija que me da mi experiencia, así que puedo decir que por lo poco que yo sé, ni está ni se le espera. Con lo rápido que evoluciona este sector y los recursos que necesita, se habría esperado una movilización científica nacional, planes especiales, una colaboración entre sector público y privado, campañas de motivación a los estudiantes, algo que se pareciera a lo que puede ser una prioridad de Estado. Sin embargo, lo que se ven son vagos planes a futuro liderados por organismos que se reúnen para generar más organismos, que cambian sus prioridades en función de actores desconocidos y que todavía no han producido ni resultados ni objetivos que permitan alcanzar un resultado tangente. Así que mientras creamos observatorios y entes de armonización, seguiremos confiando en empresas estadounidenses y chinas para que valoren nuestras obras, nuestra cultura y nuestro idioma. Mientras por las alturas sucede esto, en la base el cuerpo de estudiantes se va adaptando a la tecnología y la va utilizando por ensayo y error para adaptarse al medio, es decir, a los requisitos académicos que les planteamos.
como explicamos en un vídeo previo. Y un catálogo de los usos que se están abriendo camino nos va a decir mucho más de lo que está ocurriendo en la universidad que sesudos informes realizados por observatorios de lo que sea. Vamos a describir lo que vemos y las conclusiones os las dejo a vosotros. 1. En el vídeo que hicimos hace año y medio realizamos una descripción de los tipos de exámenes más frecuentes en la Universidad Español. El examen tipo test, el rey de los exámenes en la universidad actual, se puede preparar fácilmente con IA. Basta con introducir el temario de la asignatura y pedir que nos genere 10 exámenes tipo test de 15, 20 o 30 preguntas de toda la asignatura o de temas concretos. También se le puede pedir que los corrija y que explique dónde están los fallos. Asimismo, si se consiguen exámenes de años anteriores, se le puede pedir que analice el estilo del profesor, los temas que más aparecen, que copie su estilo y que haga exámenes lo más parecidos a los del profesor. 2. Las actividades y ejercicios que componen los portfolios son fácilmente replicables con la IA. Al ser concretos y pedir datos específicos, la IA las clava. Y como el sistema no está hecho para comprobar que se corrigen, pasan por el sistema como trabajo genuino. Mención aparte merecen los resúmenes de lecturas. Esta es una tarea más compleja en la que se puede detectar mucho mejor la autoría, o mejor dicho, la autoría. Hay una serie de parámetros que diferencian los textos naturales de los textos generados por inteligencias. Me guardo la mayoría de estos indicios para no dar armas, pero, por ejemplo, los textos artificiales no tienen errores ortográficos ni de estilo. Una IA no escribirá listo para sentencia en lugar de visto para sentencia, pero nuestros alumnos sí. A cambio, incluyen valoraciones sobre la lectura que nadie les pide y que suelen ser positivas. La IA suele ser un poco pelota en este sentido. ¿Qué ocurre con muchos estudiantes cuando tienen que resumir un texto? Lo que he observado es que cuando leen y no entienden lo que leen, se ponen nerviosos, dicho con sus palabras, se agobian, pierden toda confianza en ellos mismos y en lugar de calmarse, volver a leer y luchar con el texto hasta que lo entiendan, se lo pasan a la IA y le piden que se lo resuma y que les aclare las dudas. Ya que están, le piden que les resuma ese capítulo, esa sección, esas páginas, y sobre el esqueleto que les propone la IA continúan ellos el trabajo. Aquí se pueden comentar varios aspectos. Primero, los estudiantes tienen problemas de comprensión con textos introductorios, que están redactados para que los entienda alguien sin conocimientos previos. De hecho, lecturas que han funcionado muy bien durante años y que los alumnos calificaban como claras se han convertido en textos difíciles. Y luego nos dicen que la nefasta LOMLOE está produciendo mentes críticas. En segundo lugar, la dificultad no se ve como un obstáculo que se pueda superar con el trabajo individual, sino que entra en la categoría psicológica de razones para la ansiedad, por lo que se la combate como la ansiedad con un medicamento, en este caso con la memoria externa de la IA. La consecuencia de este comportamiento es que genera lo que vamos a llamar una ilusión de aprendizaje y que comentaremos más adelante. Por último, el estudiante no ve que haya engañado al sistema, sino que se ha ayudado de las herramientas de estudio disponibles. Es como si un corredor de velocidad incorporara prótesis biónicas para mejorar sus marcas y no considerara que ha hecho trampas porque las zancadas, al fin y al cabo, las está dando él. 3. Estas actitudes no se acaban en las aulas, sino que se transmiten a los trabajos finales de grado y de máster. La primera barrera que se tiene que superar para empezar a investigar es la bibliografía. Hay que leer mucho para empezar a saber de algo sobre cualquier tema. Esta es la parte que se le hace bola a un investigador joven. De hecho, ha sido siempre normal que después de darle una lista de lecturas en otoño, el graduando desapareciera durante semanas o meses. Era normal. Estaba en casa, trabajando, leyendo, intentando comprender, picando piedra, aprendiendo. Volvía en primavera con una sonrisa y con unos conocimientos asentados y podía comenzar la segunda parte del trabajo. Empieza a notar que esa fase de trabajo le está haciendo la IA, que resume, sintetiza las ideas principales e incluso las redacta. Y no lo hace mal, todo hay que decirlo. Es cierto que alucina sin previo aviso y de repente se inventa artículos que no existen, atribuye a autores cosas que no dijeron o selecciona lo primero que encuentra y no lo relevante, pero démosle un par de años y veremos. El problema no es ese, es la ilusión de conocimiento de la que hablábamos antes. Eso y que la cantidad de bibliografía que se maneja ha disminuido de una manera alarmante. Y en humanidades, leer menos equivale a saber menos. Pero para sorpresa mía, la misma actitud se está trasladando a los profesores jóvenes, especialmente becarios de investigación, que tienen que hacerse cargo de grupos por primera o segunda vez en su vida. Recuerdo con horror el primer grupo al que me tocó enseñar porque había una baja que no se había repuesto y que tuve que preparar en 3 días. Solía pasar 6 horas de preparación para cada hora de clase que daba. Aún así di unas clases mediocres.
pero todo lo que hice ese año fue necesario para que mejorara como profesor. Los conocimientos que estaban apelotonados en mi cabeza se asentaron y al año siguiente expliqué con más seguridad. Aprendí de mis fallos y sobre todo me prometí que no volvería a cometer ciertos errores. Tuve que pasar por esa fase de aprendizaje para convertirme en un profesor decente unos años más tarde. Ahora, ante esas mismas dificultades, los jóvenes profesores recurren a la IA, que resume las ideas que no se han entendido y ofrece una explicación que se puede dar en clase. Todo resulta aparentemente perfecto, salvo que el profesor no ha aprendido. Y eso en la enseñanza lo cambia todo. Prefiero que me explique algo de forma no perfecta un profesor que ha hecho suyas sus ideas, a que me repita ideas que no ha pensado él. Es la ilusión de conocimiento en una situación más grave, porque no se queda en el ámbito individual, sino que se transmite como un virus a una clase a la que se contagia. ¿Y qué hay de malo en prepararse un examen con IA? ¿Es que no se puede usar para que cree tarjetas de estudio, resúmenes sintéticos, esquemas visuales o presentaciones impactantes? ¿No hay nada en esta herramienta que sea bueno? Deja de ser tan pesado con las innovaciones y déjanos respirar. No es eso lo que defiendo. De hecho, como sucede con toda herramienta, se puede usar para el bien o para el mal, otro lugar común de la tecnología. Y los que acabo de citar son usos ciertamente útiles. Mi crítica viene por el efecto que producen en la mente del estudiante que he llamado la ilusión del conocimiento. Me explico. Si definimos con Kirchner y Hendrik el conocimiento como la capacidad para producir cambios en nuestra memoria a corto plazo, el resultado de una mente cultivada es un campo lleno de caminos delimitados en un plano bien trazado de un territorio conocido. Se sabe cuántas ciudades y pueblos contiene, se conocen los senderos y los atajos para ir de un pueblo a otro, se han cartografiado sus ríos, valles y montañas y se ha determinado si están orientados hacia el este o hacia el oeste. Cuando una mente bien estructurada se le pregunta por un elemento del mapa, como en un examen tipo test, o se le pide que vaya de un pueblo a una ciudad, como en un examen de desarrollo, en el mapa se iluminan esos ítems y el resto del dibujo queda en el fondo, como en un paisaje renacentista. Una mente instruida mediante IA, por el contrario, conoce ciertos elementos del mapa, algunas ciudades, alguna colina, partes de la costa, pero como en los primeros mapas de América el resto es terra incógnita. Cuando se le pregunta por aquello para lo que ha sido instruido, el efecto aparente es el mismo que en el cerebro cultivado. Una ciudad, un camino, un lago se iluminan. Para un observador externo se ha producido la misma luz en el mismo lugar. La diferencia es que en el cerebro instruido no hay nada más entre esa luz y la siguiente. No hay un mapa, no hay un camino, no hay un terreno preciso. Hay solo un fundido en negro y la idea de que más allá habitan los monstruos. La educación impulsada por IA está creando este tipo de cerebros, listos para responder bien a un dato concreto, para dar la apariencia de saber, pero carentes del fondo que se puede iluminar si hay que recurrir a conocimientos nuevos para resolver nuevos problemas. Y esta siempre ha sido la diferencia entre el que conoce y el que sabe. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y hasta la próxima. Un abrazo.